Muy buenos días, queridos amigos. Gracias a los televidentes nuestros que durante este año 2025 han seguido los mensajes que desde Hablemos de Desarrollo, el ingeniero Ángel Deol y yo, nos hemos permitido dialogar con ustedes y llevarles algunas cosas de interés sobre el concepto de desarrollo. Hoy estamos grabando el último de fin de año y es obvio que debemos darle las gracias a aquellos que nos han seguido y que han sugerido temas y que en ese trajín del diario vivir nos comentan de cosas que deben ser dialogadas. El diálogo es muy importante en la comunicación y Hablemos de Desarrollo, como hemos dicho, es de peldaño en peldaño subiendo. Comienza lógicamente con lo más fundamental, la educación. Todos necesitamos tener los primeros pasos de cómo educarnos en dialogar. La sociedad dominicana necesita cada vez más diálogo, cada vez un diálogo mejor, más compartido y que lleve mensajes sanos y no tan interesados por razones sociales, económicas y hasta políticas. No vamos a criticar a nadie por sus hechos, ni vamos a terminar el año lamentándonos de las desgracias que nos ocurrieron durante el año. Lamentablemente, la vida sigue su curso sin uno querer que las cosas se sucedan como a veces pasan. Sin embargo, hay que darle las gracias al Todopoderoso porque definitivamente en algunos aspectos nos trató bien. República Dominicana, nuestro país, es un oasis para muchos ciudadanos del mundo. Nosotros estamos mejor que la mayoría de los países del mundo. Veamos esta tierra, esta sociedad, con mucho deseo de unificarnos y luchar, pensar no solamente en el concepto de Dios, patria y libertad, sino también de unión. Quizás en una canción de Solano, de unión eterna. Tenemos que unificarnos todos, como también darnos las gracias cuando es necesario. Hablemos de Desarrollo tiene a mucha gente que dar las gracias, pero permítanme ustedes, y sé que lo van a reconocer las razones, del apoyo que nuestro Banco Popular Dominicano, no el Banco Popular Dominicano, sino nuestro Banco Popular Dominicano, que pertenece a todo y cada uno de nosotros, seamos accionistas o no, seamos tarjetavientes o clientes de ellos o no. El Banco Popular, gracias por apoyarnos durante todo el año. Igualmente, a la agropecuaria Fernández y Muñoz, Agrofen, por el soporte de sostener este programa como ellos también lo desean y nos apoyan por esa razón de que debemos pensar en que cada día no solamente el comer mejor es importante, sino el producir lo que ellos nos entregan en la mesa con sus productos variados, que son para nuestro pensar, sino el mejor del mundo, de los mejores productos cárnicos, frescos o procesados. Si usted que nos está viendo tiene la oportunidad de probar sus productos, se da cuenta porque ellos dicen que es una empresa para un país y para una sociedad que esté cada vez mejor. Gracias significativas y que este año 2026, al terminar el cuatrenio de estos 25 años que hoy grabamos y que se iniciarán a partir de la próxima semana, pidámosles al Señor, y este nos lo concede siempre si nosotros sabemos actuar y actuamos bien en todos los sentidos, de que tengamos un mejor año y una mejor trayecto a seguir en lo que iniciamos el próximo cuatrenio de este siglo. A partir de la semana que viene,
Estamos hablando ya, señores, del 2026. Gracias por seguirnos y recuerden que es una palabra aparentemente sencilla, pero que significa mucho para nosotros y más para aquellos que, como Ángel y yo, que hemos estudiado educación y comunicación de masas o con productores agropecuarios, estudiantes, etcétera, le deseamos las más sinceras gracias a todos ustedes por seguir escuchándonos, viéndonos y sugiriendo cosas. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente, el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Muy bienvenido sea usted, don Bienvenido. Ángel, bienvenido. Ángel, bienvenido. No relaje porque los ángeles salen en Navidad. Bueno, precisamente yo salgo. Y este es un día importante, este domingo, porque ya comienza formalmente, vamos a decir, para nosotros en el programa, las Navidades. Es importante. Es importante, como también es importante saber que usted anda vestido de blanco y yo también. Sí, sí, Y sí. usted eres liceísta. Y azul. Pero, Y tú tienes cosas rojas. Yo tengo rayas rojas. Licey, que gane el mejor, Sí. pero que gane el escogido, las águilas. Que comencemos a ganar, porque según cuando estamos grabando hoy, los datos de cómo está el standing de los equipos de béisbol, Licey y Escogido no están en buena posición. No, pero allá ellos. Eso es un problema de los equipos y seguidores de los equipos. Mientras tanto, nosotros sí estamos contentos porque ya llegó una época de fríita, buena, que estamos comenzando a ver lo que va a suceder en estos días de Navidad y pedirle a Dios que nos ayude a todos los dominicanos y que ilumine a la población a no malgastar el frito que el gobierno le va a dar de unos millones de pesos que se van a soltar, como muchas veces se dice, para las compras de Navidad de la gente. Y el valor económico del dinero entra a partir de esa liberación cuando llegue. Pero por favor, no mal usemos el dinero. Eso no quiere decir que no compremos las remúas, como decimos en el campo, que podamos necesitar, que no le compremos el juguete que los niños puedan desear o que le podamos dar, que se beba su traguito, sí, y participe. E inclusive, en estos días vimos en la prensa uno de nuestros auspiciadores, y el principal auspiciador es el Banco Popular Dominicano. Señores, aquellos que deseen adquirir vehículos
aquí en la feria de Autoferia Popular. ¿Tú lo viste eso? Sí. ¿Cómo te pareció? Me pareció excelente, me pareció excelente y costoso. Pero costoso Pero para otros. Para otros, no para nosotros. No, y no solamente eso, sino costoso la publicidad. Sí, la publicidad. Pero es llevándole un mensaje a la población de que el Banco Popular tiene nueva vez su Autoferia Popular, que siempre es un éxito, y que recomendamos al que quiera, porque las tasas que le están dando y los plazos son halagüeños, y hasta cierto punto, hasta uno mismo que tiene que poner a pensar de que cualquiera, como decimos normalmente, se arma de un lío y el banco nos puede financiar a 4 o 5 años y a muy buena tasa. Felicitaciones a nuestro Banco Popular, porque realmente es una acción muy positiva. Es importante eso que tú acabas de decir, porque verdaderamente ahora anda todo el mundo en triciclo, ahora anda todo el mundo en motocicleta, pero entonces verdaderamente nosotros que somos, estamos diseñados para andar a la derecha, dejar pasarle nada de eso. No, pero el tránsito, señores, la cosa está tan mala que usted no puede salir con la cantidad de vehículos y la cantidad de motoristas imprudentes. Yo no sé qué va a hacer la sociedad dominicana para corregir un poco la imprudencia de los motoristas. Reiteradas veces hemos dicho que a Dios que nos ayude a que estos muchachos, la mayoría son jóvenes, entiendan. Creo que el 60 y tanto % de los accidentes y de las muertes de vehículos son de motoristas. Hay que pedirle a Dios paciencia. Justamente hoy me pasó un motorista y me dio un tablazo a uno de los visores. Por suerte que venía al revés él, y en vez de romperlo, lo que hizo fue acostármelo. Porque sinceramente, señores, no sabemos, y como no somos especialistas en eso, y no le podemos caer lagándole limones, ni tirándole yuca, ni batata, porque nosotros lo que sabemos es de agricultura y ganadería. Hablando de agricultura, ¿tuviste la noticia del Intabaco? Bueno, sí. ¿Cómo te pareció esa noticia? Me pareció muy buena, porque verdaderamente estamos en la época de siembra de tabaco. Sí, la zafra comienza ahora. Comienza ahora, precisamente con lluvias, viveros, plántulas, y el Instituto del Tabaco está desarrollando su actividad en toda la zona donde se siembra tabaco, en la línea noroeste, en la zona del sur del país, que se siembra. Que por cierto, la zona sur, hay que destacar que lo que se está haciendo en la cuenca de la Maguana, de San Juan de la Maguana, es para producir y competir en capa de primera categoría, como mencionamos en el programa pasado, y fuimos extensos, como ustedes vieron, queridos televidentes, que el potencial que tiene nuestro querido sur en esa cuenca no es solamente para andullo, es para producir cigarros de óptima calidad. El sur profundo y el corto está demostrando una capacidad con la asesoría y la participación de nuestro Instituto del Tabaco Dominicano, de que tenemos mucho por delante. Así mismo es, lo mismo ocurre con la uva. La uva de, ¿cómo se llama? Allá de la zona noroeste. Sí, de Montecristi. De Montecristi, sí, pero la zona de Neiva, específicamente de San Juan de la Maguana. En el municipio de Guayubín se portaron, y lo mencionamos ya en el programa antepasado, un furgón de uvas para el exterior. Aunque las uvas, señores, llegaron aquí con la conquista hispánica. Cuando llegaron los españoles, trajeron detrás de ellos, entre los cultivos, fueron las vides. Las comenzaron a sembrar, y hay vides en la provincia de Peravia, las hay en Azua, en el sur, más que nada tradicional, pero en el noroeste, por años y años, muy específicamente en Montecristi, se sembraba la uva, pero se sembraba con el concepto de emparrado. El emparrado es como una cobertura, un techo. Usted emparra las parras, o sea, las uvas de parra, como se le llama, y la cultiva ahí y las coge. Esa es una metodología de siembra de uva. La otra que vimos
que se hizo el mes pasado de las exportaciones, es una uva ya más técnicamente hablando. Se sembró con una categorización y con un ejemplo importante. Hay que destacar de Olio que este es un país bendecido por Dios. Nosotros aquí podemos sembrar, y eso lo hemos hablado también y lo hemos escrito, desde Maine en Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina, en todo el litoral del Atlántico. Búsquense los cultivos que usted quiera y nosotros podemos sembrar desde Constanza en las alturas, cultivos de alto y hacia la baja. Pero estamos demostrando en estos últimos 2 o 3 años que INUVA, el Instituto de Fomento de la Uva, está demostrando que nosotros podemos ser, quizás no podemos competir con los grandes países territorialmente hablando, pero aquí pudiéramos abastecernos de la uva que necesitamos, hacer vino de uva y otras cosas más que podemos lograr, señores. Descansa en las parras que se pueden utilizar para secarla y deshidratarla. Es importante todo eso que tú dices, Emilio, de la uva, del tabaco, pero también del aguacate. Ay, pero aguacate, yo tengo un viaje de semillas de aguacate en mi finca, en mi casa, que no sé qué hacer con ella, bueno, porque verdaderamente es un aguacate bonito. Pero acuérdate como agrónomo que aunque uno tenga la semilla, esa semilla que tú tienes es para el patrón. Bueno. Entonces habría que buscar quién es el dueño para el injerto. Entonces tú lo que tienes que decirle a una gente, señora, aquí tengo, y te voy a coger la palabra, porque yo tengo un vivero que aunque lo estoy vendiendo por razones múltiples, si tú me hubiese dicho eso antes con esa categoría, yo te digo, tráeme la semilla, no. Yo la llevo, la pongo ahí, pero hay una cosa técnica que es bueno que sepamos. Los aguacates criollos, los antillanos, son muy buenos para planta madre, para el porta injerto, pero los injertos deben ser de lo que el mercado prefiere, que son algunas de las líneas variadas de aguacates importados. Entonces, cuando se utilizan esos aguacates que son, digamos, un Simmons o un aguacate Hass, esos aguacates tienen una desventaja para nosotros, que el porta injerto, si son ellos, no es igual. En el caso del Hass sí se puede utilizar porque el Hass es un aguacate muy resistente al frío. Inclusive se trajo desde el norte de México como uno de los aguacates que aceptan las condiciones de mayor condición de frío. Pero el Carla, el Simmons y otros aguacates de zonas tropicales o de los guatemaltecos, las líneas guatemaltecas, o de otras centroamericanas, no son iguales, como tampoco los híbridos para hacer la semilla como patrón. Aclaramos eso técnicamente para que si a usted se le ocurre coger un aguacate que compró en el supermercado grande y hermoso, a lo como diría, que usted lo coge y una tajada para 4. No, esos aguacates son muy buenos para comer, pero las semillas no son las ideales para ser utilizadas como planta madre, depositaria de lo que va a ser el injerto en ellas. Bueno, es importante, por eso lo traje aquí al respecto, para que tú opinaras al respecto, sí. Porque verdaderamente hay que respetarte lo que tú dices, lo que tú opinas. No, y que los aguacates, uno de los potenciales grandes de este país. El CEDAF. Por el clima, la diferencia del clima. Pero que el CEDAF, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, el Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña tienen un programa, o tenían, que lo estableció y lo comenzó a desarrollar, que en paz descanse Miguel González, el ingeniero agrónomo Miguel González, lo tienen ahí en Nigua, donde la colección de aguacates criollos es amplia. Es alrededor de unas 100 variedades diferentes o de líneas diferentes de todo el país e inclusive hasta de Haití, porque el aguacate antillano tiene condiciones muy particulares y se dice, hay escritos que se estaban haciendo trabajos, como no soy médico no puedo entrar en los detalles, sí están escritos, de que el aguacate antillano tiene condiciones contra los aguacates
hechos o de las líneas de Centroamérica o del Hass, de contenido suficiente para servirnos para combatir algunos cánceres. Eso se dice, señores. No me crean a mí, sino averigüemos, como yo he tratado de averiguar, de que es cierto, pero no hay una testificación verídica, sino de ensayos que se están haciendo con ese aguacate. Así mismo es importante al respecto que todo eso se conozca y que todo el mundo antes de sembrar una semilla sepa a qué abstenerse, a qué va a producir ese aguacate. Eso es importante, señores, porque cualquier herramienta, cualquier cosa que usted haga, tiene efectos. Además, el hombre es el gran diseminador de la fruticultura, de la horticultura, de las plantas, inclusive hasta de muchos animales. Es el hombre que lo riega, lo lleva de un sitio a otro. Hay casos, y yo tengo algunas semillas disponibles para si alguno de ustedes quiere, me llamen. A mi teléfono nos contacten, de Kudzu tropical. El Kudzu tropical le dicen la alfalfa tropical, y es muy importante. Le voy a narrar lo siguiente. En el país, un sacerdote que después vino a residir al país, regaba Kudzu tropical en los campos cuando salía, desde su jeep cuando iba, porque el Kudzu tropical, por su abundante contenido de vitaminas y de minerales, y su valor nutritivo para algunos animales, aunque a algunos le hace daño, le tumba el pelo en algunos, es muy propicio para la alimentación de los monogástricos. Así que, por favor, estamos ahí a sus órdenes. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas, con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. ¡No! Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida.
Cuando hablamos de desarrollo, lógicamente de las actividades humanas, es la razón básica de uno pensar cómo se logró el desarrollo humano o de nuestro sistema de vida durante tantos años de haber sido formado. Es obvio que la naturaleza, dirigido por Dios, rige los regímenes que permiten que sobrevivamos como seres humanos, como también los animales, plantas y otras cosas más. Las artesanías. Desde la edad del barro, o la era de los metales, del hierro y de otras cosas, el ser humano ha tenido la satisfacción de buscar qué hacer o en qué entretenerse o de qué manera expresarse que no fuera a través de las artes de diferentes tipos, de las artes de guerra para sobrevivir contra sus semejantes o contra animales y otras fuerzas, hasta utilizar las hachas, las piedras, las flechas y otras cosas más para poder sobrevivir y tener una vida más o menos placentera. Para el ser humano de esa época, las artesanías constituyeron algo de las cosas más importantes de su vida. Hay que aclarar que dentro de esa situación debemos ver que también hay definiciones de cosas que rigen esto. El arte enriquece, anima, permite que el ser humano se sienta satisfecho de estar vivo y trabajando y haciendo otras actividades. Las artesanías son una de las cosas que se permite o que el arte permite que el ser humano disfrute. Y las artesanías, las repito de nuevo, se definen en diferentes épocas y actividades, como veremos más adelante, desde los animales a la diversidad de cosas que hemos aprendido o que tenemos entre nosotros. ¿Por qué somos artesanos? Bueno, para sobrevivir no teníamos originalmente que no fueran las cuevas que la naturaleza nos dio. Comenzamos a pensar en viviendas, casas para donde tener. Pensamos en cómo cocinar nuestros alimentos, que no fuera basándonos solamente en la época del fuego. Sin embargo, nosotros históricamente hemos estudiado el ser humano desde esa época y lo catalogamos como artesanos, pues ellos han forjado lo que podríamos decir la economía de la artesanía. Y también podemos decir que vemos hoy las artesanías forman parte del futuro de la humanidad. Veamos ahora algunas potencialmente zonas del país donde las artesanías se han desarrollado tradicionalmente, como el higuerito con sus muñecas sin rostro. En la sierra tradicionalmente los tejidos de palma, iguano y cana, los macutos, las álganas, etc. En Pedernales en las últimas décadas utilizándose el larimar y también nuestro querido ámbar, se fue desarrollando un diferente tipo de artesanía. Sin embargo, provincias o zonas como Monte Plata se trabaja mucho las artesanías de barro. En La Vega y Santiago se trabaja con artesanías hechas con papel y cartón y cosas así, porque todos conocemos que en los tiempos carnavalescos los llamados macaraos se forjan y se hacen a base de eso. Las artesanías de animales. Estas son muy variables, pues sabemos que, por ejemplo, para montar en un burro o en un caballo, tenemos que ponerle, si queremos, un panó o directamente sobre una silla de montar, que es tan variable dependiendo del animal. Sin embargo, del uso de parte de los animales
como en el caso de los toros o las vacas, los bovinos, el uso de los chifles, utilizado de diferentes maneras, torneados, brillados, cortados, hechos de que parecen cosas bellas, inclusive en arreglos que cualquiera diría o dicen, eso no es verdad, eso no parece eso, hecho de cuernos. Pues sí lo son, como lo son las botas hechas y las sandalias que se utilizan de los cueros y de las pieles de los animales, porque no es verdad que nosotros al utilizar una silla de montar no nos sentimos más cómodos que si fuera, como decimos, al pelo, o también de andar descalzo entre las piedras y espinas que nuestros pobladores originarios conocieron. Sin embargo, hoy en día calzamos y vestimos gracias en gran medida al uso de las derivaciones de los animales como de las plantas que veremos más adelante. Los artículos de concha de mar han constituido también parte, yo diría, del folclore artístico o de artesanías de nuestra sociedad. Sabemos de que utilizando el lambí, los rastrojos del lambí, los podemos utilizar inclusive hasta para comunicarnos o para utilizar sus conchas en diferentes prendas y artículos que conviven con nosotros y que hacen de este una parte importante de la economía de las artesanías que vendemos localmente e inclusive que exportamos. Las carteras, vamos a decir un caso, para hombres y mujeres se hacen de diferentes tipos de pieles de animales. Se utilizan desde de los bovinos, ovinos, conejos, e inclusive algunas se utilizan hasta pieles de cocodrilos, culebras y otros animales derivados. Sus pieles nos sirven para hacer ese tipo de accionar. Pero también vemos algunos gallardos, hombres vestidos, bien vestidos con sombreros hechos de piel, como también damas que llevan en sus cabezas unos sombreros con plumas hechos con piel de conejo, piel de ovejo y adornados con diferentes tipos de plumas de aves y otras cosas más. No vemos con frecuencia, pero también el ensalmado de los animales es parte de las artesanías. Por eso usted ve que usted puede tomar un hurón o un conejo o un animal suyo que quiso mucho, o que de cacería en algunas sociedades, osos, ovejos o diferentes tipos de chivos silvestres, de cabras silvestres, son embalsamadas y engalanan parcialmente residencias, salones y hasta museos. Esto quiere decir que las artesanías de animales son tan variadas como nosotros podamos pensar. Aunque existen artesanías, arte hecha por el hombre, que el artesano, quien trabaja las artesanías, nos ha llevado de animales que lo vemos como parte de la culinaria. Ustedes o nosotros todos, andando por nuestro territorio, vemos los diferentes tipos de quesos colgando o siendo exhibidos, como botellitas, como bolas, en fin. Pero también conocemos y vemos las longanizas, las butifarras y otros productos procesados que se le adiciona algo que es como arte. ¿Por qué? Porque hasta la comida necesita tener un arte en su presentación, y no es lo mismo un cerdo chilindrón o un cerdo asado que no se le pone, si se quiere, en la boca una manzana o una naranja o se le adorna con algunas flores en sus alrededores. Los artesanos no solamente son aquellos que construyen o que elaboran con materiales usando sus manos directamente o ciertas máquinas. También los artesanos
pueden ser personas dedicadas a la culinaria que utilizando los animales pueden perfectamente mostrar sus artes culinarios, como se le dice. La artesanía de barro, señores, fue la primera que se conoce históricamente, a la edad temprana de la humanidad. Por eso se le llama la era del barro, como la era posterior de los metales, o la era de la tecnología. Las eras han cambiado mucho, pero en el barro podemos decir que conocemos de que se implementaron diferentes tipos de potes de barro o envases de barro. ¿Por qué? Porque el ciudadano, la persona que vivía en ese momento, que no tenía otras tecnologías, comenzó a ver que el barro mismo, caminando o poniéndole la mano, se formaba de algo. Y comenzó a dominar con la era del fuego, que podía utilizar y moldear barro y convertirlo con el fuego en algo resistente. De ahí comenzamos a ver las diferentes modalidades de este tipo de útiles para preservar agua, para preservar alimentos, para cocinar los alimentos o para otras cosas que sirvieron para sus viviendas o situaciones muy diferenciadas. Con el fuego fue cambiando la época de la convivencia del ser humano en la tierra, pero también utilizando el fuego fue que aprendió a cocinar más los alimentos y partió también a cocinar mejor lo que llamamos la cocción del barro para convertirlo en algo útil para él. El barro fue derivándose y perfeccionándose con los tiempos, dándole mayor calor, mayor tecnología o utilizándose. Por eso tenemos que encontramos cerámica. La cerámica es una derivación de material de origen no necesariamente de barro, sino de la tierra, de otros materiales de la tierra que se combinan con los barros. Recordemos que no toda tierra tiene una gran densidad de barro. Hay arena, hay compuestos vegetales, pero ese barro, cuando se liga con algunos elementos de minerales que encontramos en la naturaleza, se producen cantidad de bienes cerámicos tan variados que algunos dicen, y esto tiene origen del barro. Bueno, en la zona de El Higuerito de Moca se trabaja la muñeca sin rostro y se hace partiendo del barro y convirtiéndolo en una cerámica preciosa o una muñequería maravillosa y de amplio difusión históricamente. Cuando el barro nosotros lo trabajamos, y me refiero no en lo personal, sino los artesanos, pueden producir lugares donde se pueden poner portacigarrillos o portacigarros cuando se fuman, o puede tener también las jarras hechas directamente en barro, con el color del barro, de una cocción y de un trabajo final maravilloso, porque no estamos hablando de la época donde los pobladores cocían el barro, sino que se fueron perfeccionando y hoy en día todos sabemos que tenemos, gracias al Señor, la tecnología que la inteligencia humana permitió a ir perfeccionando y lógicamente utilizándose la prueba y error del ser humano, que es por eso el animal superior de todos los existentes en la naturaleza, porque puede aprender a cometer errores y corregirlos, a autoeducarse o a educarse viendo e imitando a los demás humanos como también a los animales, e inclusive hasta aprendiendo de las plantas, porque muchas personas por el sonido de las plantas y las imita con un sonido de pitos o de voces, pues aprendimos
a convivir. Por eso somos los animales superiores. Cuando ustedes ven mucha de la cerámica o muchas de las cosas hechas con barro, se sorprenderán porque es tan común conocer que están los ladrillos que se construyeron miles, millones de obras en la historia, e inclusive hasta pudiéramos decir que en la edad de piedra, en la edad de barro, se fueron construyendo grandes edificios que hoy en día le llamamos pirámides de piedra o pirámides de roca o pirámides de barro. La gran muralla china, de cientos de kilómetros y de millones de ladrillos, se hicieron de barro y por eso han durado tanto, y debemos ver en la historia lo que es la historia del barro. Otra de las artesanías son las artesanías de fibra. Las fibras pueden venir de origen animal como de origen vegetal. Las animal usted la ve más fácilmente porque el pelambre del ser humano que tienen los animales, o la lana que producen las ovejas, o los conejos y otras especies, esas fibras se utilizan manualmente y se forma con ellas para ser utilizada de diferentes maneras. No es para nadie un secreto que gran parte de la vestimenta humana proviene de fibras de la naturaleza. El algodón, el lino, son dos ejemplos tradicionales, pero también la cabuya, el guano, inclusive musáceas como los plátanos, producen fibras que podemos utilizar muy variado en diferentes cosas. Y no se sorprendan de que hasta en época carnavalesca se utilizan vestimentas hechas con los llamados macará o aquellos que salen en la época carnavalesca colgando hojas de plátano y de otros víveres para exhibirse, pero son vestimentas que se pueden hacer con fibras vegetales, pero las fibras animales también se procesan en muchos casos órganos de los animales y se sacan fibras para poder utilizar, y eso vino con los errores y pruebas del ser humano, para convertir una sutura de una herida o de una operación utilizándose las fibras que se sacaban o se extraen de los colágenos o de las propias fibras que los animales tienen. No se sorprendan en saber de que esto existe, porque algunas de las fibras animales son biodegradables, contrarias a las fibras vegetales que también se utilizan en procesos de la medicina. Ahora bien, ustedes y yo hemos utilizado y tenemos seguramente dentro del vestir diferentes tipos de productos que son de origen de fibras animales o vegetales. Ustedes ven las fibras que utilizan muchas personas cuando van al campo y se ponen del guano o se ponen de la cabuya, los sombreros típicos dominicanos que se consiguen en muchos lugares, o el turista que se vuelve muy entusiasmado, como decimos, se vuelven locos utilizando de esas fibras de canas, del coco, de otras especies de vegetales, las vestimentas que ellos utilizan y pueden utilizar. Los macutos para nosotros ha evolucionado de lo que nuestros pobladores quizás utilizaban para cargar parte de sus bienes, o las álganas que utilizamos para cargar otros bienes, se han ido convirtiendo en mantelitos, en bien procesados, en alfombras de las casas. Pero hay algo que los macutos sirvieron de ejemplo para que convirtiéramos gran parte de las fibras de origen vegetal, sea cabuya o fuese también hecho con algodón, hecha las fibras industrialmente y utilizadas para producir bellezas
de carteras, de ropa, de blusas, hasta de camisas que uno a veces se pone, que tienen un alto contenido de algodón. Con la mecanización, con la industrialización, no es como lo hacían nuestros aborígenes, pero el algodón y las fibras que le mencioné anteriormente han producido, además de ese tipo de cosas, de las vestimentas nuestras, bellezas que tenemos que recordar. Desde que temprano comienza un día en una casa o en una oficina, las escobas se hacen de fibras, de diferentes tipos de fibras, e inclusive hoy en día hasta de fibras de origen químico, de petróleo, para barrer las casas, los patios y demás áreas. Y los mantelitos, que le llamamos solitarios, en muchos casos que los vemos, su contenido y su fabricación es estrictamente de plantas o de origen animal. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Bueno, ingeniero, el escenario es tuyo. Para nosotros es un placer tenerlo aquí. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la arquitecta. El placer es mío. Realmente, tómenlo seriamente porque cuando me avisaron, me invitaron, acepté enseguida porque venir a mi querido Santiago, recordar mi Pepín o La Joya, o los sitios donde uno se bañaba en el yaque, no papeábamos en ese entonces, porque ya el yaque estaba medio dormido de las oportunidades de irse a bañar por razones de múltiples. Pero me siento más que satisfecho de ver caras que muchos años que no veía y que vamos a compartir. Me dijeron la temática de la presentación y no es una conferencia, no es una charla. Llamémosle un intercambio de ideas y de posibilidades. Porque metodológicamente, cuando estudié educación agrícola, se me decía cómo tú tenías que trabajar o llevar lo que tú querías transferir de acuerdo a lo público. Si fueran mis alumnos, metodológicamente sería un proceso. Si fueran agricultores, por igual. Pero si es un núcleo de diferencias, no de personalidades, sino de personas que conocen la temática que se estudió o que hablamos. Como ingeniero en un momento determinado, inclusive participé del Código Nacional que éramos nosotros, pero me han votado el doctor en Montecristi hace como 30 años. O sea que eso era hasta cierto punto codiano, cuando no había estado la ADIA, cuando no estaba otros movimientos separatistas. Porque en este país, como vamos a hablar ahora, lo que necesitamos es unir voluntades.
Lo que la joven arquitecta menciona de las arenas es un reflejo, mejor que nada, porque vamos a hablar de las arenas del llano, y lo que usted menciona de las arenas del mar es lo que nosotros tenemos que comprender, de que grano a grano la gallina se está dulce, y tu grano de arena o de grava o de cemento, tú construyes vivienda y construyes futuro. Permítanme decirle que el yaque, le decimos el yaque dormilón, el yaque hay que despertarlo, y despertarlo de diferentes maneras. Ustedes verán en lo que voy a tratar con ustedes de hablar sobre temáticas interesantes. Ninguno de nosotros estaba presente cuando a Santiago llegaban vapores desde las vías del llano, abajo de lo que es el puente hermano Patrimonio. Fíjense ustedes cómo ha cambiado la geografía o la orografía, lo que ustedes quieran decir, de ese llano, que permitía que se trajeran mercancías de fuera, y allá se juntaban aquí, aunque también se juntaban árboles, se tiraban por el río, se aguantaban aquí, y cuando bajaban, porque los ríos, como el Yaque y sus afluentes, yo viví en Gurabo y la orografía de Gurabo es diferente a la de Guayuquisí o a la de Mapa. Pero cuando nosotros nos bañamos, después de terminar un juego de pelota, de muchachos, de pequeña liga, en las chacras, ustedes notan que se bañaron ahí, que de ahí para acá ya baja y se estabiliza a partir del frente de la fortaleza, y básicamente ya para montar un puente y ya cambia todo eso. Pero en esos años, 100 años atrás, no había diques como el dique de Juan Gómez, ni el de Guayubín, ni otros diques derivadores para la utilización de las aguas. No teníamos tampoco la presa de Paveras en ese momento. Eso quiere decir que tenemos que estudiar qué pasó con el llano, para bien o para mal. Como todas monedas, tienen cosas buenas y cosas malas. Pero vamos a ver las buenas que el llano nos ha dado a nosotros, además de la añoranza musical de su historia, pero también las cosas malas que pueden ser corregidas. Y yo le voy a preguntar a ustedes, ¿es el yaque proveedor de riquezas, de bienestar, alegrías y recuerdos? Creo que todos decimos que sí. Porque cuando yo campeaba en la afluencia del yaque o de Guayuquisí, yo me bañaba en diferentes lugares del yaque, como le dije, las cosas han cambiado. Esas alegrías también las he sufrido, porque llegué a bañarme ya adulto, y bañarme y conseguir guachitos, porque ya el yaque de niño bajaba tan cerca como Navarrete, Vargas, por ahí, sabes que ya uno se veía bañarse y uno va cambiando, porque va contaminado de imprudencias humanas que tenemos que corregir, desde los desmontes de las altas montañas, por las ambiciones humanas o por no ser correligionario de sembrar y tener la esperanza de 30 años, 50 años para cosechar los pinos, o las matas como el bambú, que a los 5 años podían dar ya maderables o enchapados, aunque no existía la tecnología, la vamos a hablar ahorita, de convertir el bambú en posible exportador de 100, 200 millones de dólares y de cortar de los 400, 500 millones de dólares que importaban madera, que todas las ingenierías aquí presentes ven como algo positivo el poder dejar de cobrar importación o de exportar. Nos falta a nosotros ajuste de legislaciones, de colegiaturas, de intercambio, para darnos cuenta de que sí ya puede poner. Es que nos falta unir voluntades, sí, eso sí. Y por eso cuando vi que hablaron conmigo de ustedes sobre la temática
Y le dije, qué bueno, porque como dominicano, la mejor política de todo educador es transferir conocimiento, estimular que se hagan las cosas.